micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, cuando tendrá lugar la resurrección. La Biblia es clara en que la resurrección es una realidad y esta vida no es todo lo que hay. Mientras que la muerte es el final de la vida física, no es el final de la existencia humana. Muchos creen erróneamente que hay una resurrección general al final de la era, pero la Biblia enseña que no habrá una sola resurrección, sino una serie de resurrecciones, algunas para la vida eterna en el cielo y otras para la condenación eterna. Daniel capítulo 12 versículo 2, Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. La primera gran resurrección fue la resurrección de Jesucristo. Está documentado en cada uno de los 4 evangelios: Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Juan capítulo 20, citado varias veces en Hechos capítulo 1 versículo 22, capítulo 2 versículo 31, capítulo 4 versículo 2, versículo 33, capítulo 26 versículo 23, y mencionado repetidamente en las cartas a las iglesias: Romanos capítulo 1 versículo 4, Filipenses capítulo 3 versículo 10, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Se habla mucho de la importancia de la resurrección de Cristo en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 12 al 34, que registra que más de 500 personas lo vieron en una de sus apariciones posteriores a la resurrección. La resurrección de Cristo es el primer fruto o garantía para todo cristiano de que Él también resucitará. La resurrección de Cristo es también la base de la certeza cristiana de que todas las personas que han muerto algún día serán levantadas para enfrentar un juicio justo e imparcial por parte de Jesucristo. Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31. La resurrección a la vida eterna se describe como la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20 versículos 5 y 6. La resurrección a juicio y tormento se describe como la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, versículos 13 al 15. La primera gran resurrección de la Iglesia ocurrirá en el momento del rapto. Todos aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo durante la era de la Iglesia y han muerto antes de que Jesús regrese, serán resucitados en el rapto. La era de la Iglesia comenzó el día de Pentecostés y terminará cuando Cristo regrese para llevar a los creyentes al cielo con Él. Juan capítulo 14 versículos 1 al 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. El apóstol Pablo explicó que no todos los cristianos morirán, sino que todos serán cambiados, es decir, recibirán cuerpos de tipo resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 50 al 58. Algunos sin tener que morir. Los cristianos que están vivos, y los que ya han muerto, serán atrapados para encontrarse con el Señor en el aire y estar con Él siempre. Otra gran resurrección ocurrirá cuando Cristo regrese a la tierra, su segunda venida, al final del período de la tribulación. Después del rapto, la tribulación es el siguiente evento después de la era de la Iglesia en la cronología de Dios. Este será un tiempo de terrible juicio sobre el mundo, descrito con gran detalle en los capítulos 6-18 de Apocalipsis. Aunque todos los creyentes de la era de la Iglesia se habrán ido, millones de personas que se quedaron en la tierra recuperarán sus sentidos durante este tiempo y confiarán en Jesús como su Salvador. Trágicamente, la mayoría de ellos pagarán por su fe en Jesús al perder sus vidas. Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 al 11, capítulo 7 versículos 9 al 17, capítulo 13 versículo 7, versículos 15 al 17, capítulo 17 versículo 6, capítulo 19 versículos 1 y 2. Estos creyentes en Jesús que mueren durante la tribulación serán resucitados al regreso de Cristo y reinarán con Él por 1000 años durante el milenio. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4, versículo 6. Los creyentes del Antiguo Testamento, como Job, Noé, Abraham, David e incluso Juan el Bautista, quien fue asesinado antes de que comenzara la Iglesia, también serán resucitados en este momento. Varios pasajes en el Antiguo Testamento mencionan este evento: Job capítulo 19 versículos 25 al 27, Isaías capítulo 26 versículo 19, Daniel capítulo 12 versículos 1 y 2, Oseas capítulo 13 versículo 14. Ezequiel capítulo 37 versículos 1 al 14 describe principalmente la reunión de la nación de Israel utilizando el simbolismo de los cadáveres que vuelven a la vida. Pero del lenguaje utilizado, una resurrección física de israelíes muertos no puede ser excluida del pasaje. Una vez más, todos los creyentes en Dios, en la era del Antiguo Testamento, y todos los creyentes en Jesús, en la era del Nuevo Testamento,
participan en la primera resurrección, una resurrección a la vida. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4, versículo 6. Puede haber otra resurrección al final del milenio, una que está implícita, pero nunca declarada explícitamente en las Escrituras. Es posible que algunos creyentes mueran una muerte física durante el milenio. A través del profeta Isaías, Dios dijo, ya no habrá en él un infante que viva solo unos días, o un anciano que no viva sus días, porque el joven morirá a la edad de 100 años y el que no llegue a la edad de 100 años será maldito por el pensamiento. Isaías capítulo 65 versículo 20. Por otro lado, también es posible que la muerte en el milenio solo llegue a los desobedientes. En cualquier caso, se requerirá algún tipo de transformación para que los creyentes se ajusten a sus cuerpos naturales en el milenio para una existencia prístina por toda la eternidad. Cada creyente necesitará tener un tipo de cuerpo resucitado. De las Escrituras está claro que Dios destruirá todo el universo, incluida la tierra, con fuego. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 7 al 12. Esto será necesario para purgar la creación de Dios de su mal endémico y la decadencia provocada por el pecado del hombre. En su lugar, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13, Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 4. Pero, ¿qué les sucederá a aquellos creyentes que sobrevivieron a la tribulación y entraron al milenio en sus cuerpos naturales? ¿Y qué sucederá con aquellos que nacieron durante el milenio, confiaron en Jesús y continuaron viviendo en sus cuerpos naturales? Pablo ha dejado en claro que la carne y la sangre, que es mortal y capaz de descomponerse, no pueden heredar el reino de Dios. Ese reino eterno es habitable solo por aquellos con cuerpos resucitados y glorificados que ya no son mortales y no pueden decaer. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 35 al 49. Presumiblemente, a estos creyentes se les dará cuerpos de resurrección sin tener que morir. Precisamente cuando esto sucede no se explica, pero teológicamente, debe suceder en algún lugar de la transición de la vieja tierra y el universo a la nueva tierra y el nuevo cielo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13, Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 4. Hay una resurrección final, aparentemente de todos los muertos incrédulos de todas las edades. Jesucristo los resucitará de los muertos. Juan capítulo 5 versículos 25 al 29, después del milenio, el reinado de Cristo de 1000 años, Apocalipsis 20 versículo 5, y después de la destrucción de la tierra y el universo actuales, segunda de Pedro capítulo 3 versículos 7 al 12, Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Esta es la resurrección descrita por Daniel como un despertar del polvo de la tierra a la desgracia y al desprecio eterno, Daniel capítulo 12 versículo 2. Es descrito por Jesús como una resurrección de juicio, Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. El apóstol Juan vio algo que sucedería en el futuro. Vio un gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. El cielo y la tierra huyeron de aquel que está sentado en él. Evidentemente, esta es una descripción de la disolución por fuego de toda la materia, incluido el universo entero y la tierra misma. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 7 al 12. Todos los impíos, muertos se presentarán ante el trono. Esto significa que han resucitado después de 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículo 5. Ellos poseerán cuerpos que pueden sentir dolor pero que nunca dejarán de existir. Marcos capítulo 9 versículos 43 al 48. Ellos serán juzgados, y su castigo será proporcional a sus obras. Pero hay otro libro abierto, el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, que equivale a la segunda muerte, Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. No se da ninguna indicación de nadie que aparezca en este juicio que sus nombres se encuentren en el libro de la vida. Más bien, aquellos cuyos nombres aparecen en el libro de la vida estaban entre los bendecidos, porque recibieron el perdón y participaron de la primera resurrección, la resurrección a la vida. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.